legítima, y la otra pues, Pero lo está haciendo más bien como lo voy a contención decir de daños. despacito, para que luego no digan que son malas interpretaciones. Lo que más me llama la atención es que estamos perdiendo el tiempo en una cosa de tesis, cuando casos espantosos de corrupción, así que manchan terrible administraciones, esas se bajan, se ponen debajo del tapete para que nadie se acuerde. Y cuando son cosas tan menores como una tesis, ahí todo el mundo incendia la prensa nacional. Me parece, Erika, que estamos haciendo un ejercicio bastante muy duro en algunas cosas y en otras se está dejando de lado. Bueno, hablábamos ¿Tú qué de dices, Sodalimex. licenciado Jorge Chesal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tú cómo ves este asunto del debate y la discusión sobre las tesis, que si son plagiadas, que si no son plagiadas? ¿Qué opinas, licenciado? A ver, dos cuestiones. Por un lado, disiento de que se deba de tratar de manera diferente en estos dos casos. Tan sinvergüenza una como sinvergüenza la otra. Es decir, plagiar es plagiar. Claro. No se ¿Y no es aplica poquito o es aquello que mucho? decía. Exacto, como decía que el presidente municipal, Layín, es que robé, pero robé poquito. No, el acto es el mismo. Se plagia, se plagia. Sea un informe de resultados, sea un libro, sea un artículo de revista, sea lo que sea. Desde ese punto de vista es indefendible la postura de Xóchitl Gálvez, Claro, en el sentido de querer minimizar el mismo acto que se atribuye a Yasmín Esquivel. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Erika en el sentido de que para la permanencia de la Suprema Corte se requiere el título profesional y por lo tanto, si se plagió y se obtuvo el título de manera ilegal, no debería de ser ministro de la Corte, eso es otra cosa. De la misma manera que tampoco se pide que tenga título profesional un candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, el acto en sí mismo es igual en los dos casos. claro. Ahora, de que le dedicamos demasiado tiempo a esto, sí, porque evidentemente va a ser una guerra de desgaste. Claro. Una guerra de desgaste que tiene una finalidad mediática. Y al hablar de medios, no nada más me refiero a los medios tradicionales, sino también a las redes sociales. Todo esto son alimento para que se den los debates en redes sociales, en grupos de WhatsApp, en radio, en televisión, en páginas impresas, etc. Y evidentemente ese es el nivel de discusión porque eso es lo que se está manejando dentro del entorno político, social, para que se den las campañas políticas. Por eso es el caso de que Claudia Sheinbaum no sube de más allá de ciertos niveles, porque pues no es precisamente la reina de la simpatía, de la misma manera que puede caer en gracia una señora que va y toca la puerta en Palacio Nacional. Es decir, todo esto tiene que ver con la percepción social, con lo que representa el atractivo para los medios, y insisto, incluyendo redes sociales, y por lo tanto las ideas se dejan de lado y se queda en la parte anecdótica. Y no dudemos que ya haya quien hoy esté revisando pues todos los documentos que durante la carrera usó Claudia Sheinbaum, ¿no? De los que presentó también seguramente ya están por ahí buscándole. Pero dime una cosa, licenciado, porque hoy lo que queríamos platicar contigo es lo que se nos viene, este debate sobre si Villa de Pozos debe o no convertirse en municipio en el caso de San Luis Potosí y que obedece precisamente a que se busca que esté en la boleta electoral en el 2024, que la gente elija a sus autoridades en la elección del 2024. Hemos escuchado aquí varias posturas y pues varios señalamientos de especialistas en el tema técnico que nos decían seguramente esto termina, y en el tema electoral seguramente esto termina en tribunales. ¿Cuáles serían los recursos que se pudieran interponer? Hoy ya hay amparos buscando frenar el plebiscito que será este próximo domingo, al considerar que la ciudadanía no tiene toda la información a la mano, pero ¿cuáles son los posibles escenarios jurídicos, licenciado? Mira, de principio el caso del amparo es claramente improcedente, es decir, no es el camino adecuado para poder plantear esta circunstancia, aunque sí existen varios procedimientos de carácter legal que se pueden seguir. En primer lugar, ¿por qué no es procedente el amparo en este momento? Porque todavía no se está ante una determinación final. Es decir, el plebiscito es una de las tantas etapas que comprenden la municipalización de un territorio y por lo tanto, mientras no se dé el resultado, no sucede nada. Además, hay que decirlo que el plebiscito no es vinculante, es decir, la opinión de ese plebiscito puede ir en un sentido y justificarse de alguna otra manera el ir en contra. Es decir, esta parte no necesariamente va a ser lo que suceda con Villa de Pozos lo que marque el plebiscito.
Hay que recordar que el Congreso del Estado tiene que pronunciarse sobre informes técnicos, sobre opiniones de otros municipios, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, el amparo no es procedente. ¿Qué sí podría ser procedente? Bueno, respecto de lo que suceda con el plebiscito, ahí sí ya con el resultado del plebiscito, o lo que suceda con la municipalización, puede haber juicios de carácter electoral ante el Tribunal Electoral que tengan que ver con ejercicio de derechos políticos. Pero me parece que el procedimiento que habría que estar a la expectativa más importante sería el que ante una eventual municipalización pudiera promover el Ayuntamiento de San Luis Potosí a través de una controversia constitucional. Porque me parece que el municipio de San Luis Potosí es gravemente afectado por esta decisión de municipalización en estas condiciones y sin los estudios y el tiempo necesario para que se pueda dar un resultado adecuado. Hay que recordar que ya se había municipalizado Villa de Pozos allá a principios de la década de los 2000 y que finalmente fue dejado sin efecto ese decreto. Y en este caso el procedimiento ha sido tan atropellado justamente por el hecho de que a fuerza quieren meterlo con calzador en el proceso electoral del año próximo, que eso hace que sea muy viable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminara resolviendo la controversia constitucional a favor del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Más bien ahí la duda es si el Ayuntamiento la va a querer promover o no. Ahora, nos explicaban los consejeros del CEPAC una cuestión adicional, es el hecho de que para que el plebiscito sea vinculante necesitan que el 66% de los participantes se pronuncien en uno u otro sentido, que si no, no sería vinculante. ¿Qué significa esto, licenciado? Justamente por eso es por lo que yo digo que este plebiscito no va a ser vinculante, porque necesitas las 2/3 partes de quienes acudan al plebiscito y en las condiciones que deba de darse este plebiscito para que pueda ser obligatorio tomar en consideración lo dicho en ese acto de democracia directa. Y en este caso, si nosotros vemos, es un plebiscito que no se ha dado información suficiente a la ciudadanía. Puede tener que ver con falta de presupuesto, puede tener que ver con muchas cosas, pero lo cierto es que se sabe que va a haber un plebiscito este domingo, se sabe en algunos sectores de la población, no necesariamente lo sabe todo el mundo, ni tampoco se le ha informado a la ciudadanía el contenido de la pregunta, los alcances de la respuesta y las consecuencias. Por lo tanto, y por eso mencionaba yo que el resultado del plebiscito puede sí impugnarse a través del Tribunal Electoral o puede ser materia también de la controversia que promoviera el Ayuntamiento de San Luis Potosí, porque no hay la información suficiente para que la gente pueda tomar una decisión. Sabemos que hay colgados en algunos postes de luz unos carteles que dice va a haber un plebiscito, ¿estás de acuerdo o no que Villa de Pozos sea municipio? Nada más. Pero no se dice ni se ha informado lo suficiente qué alcances patrimoniales tiene para el Ayuntamiento de San Luis Potosí, qué beneficios tendrá para la gente de Villa de Pozos, la forma en que esta decisión puede o no ser obligatoria, como es este caso del porcentaje. Y entonces ante esa falta de información, pues me parece que es una vacilada el plebiscito del domingo. Era lo que le iba a complementar en esta parte, el licenciado ya lo menciona, de que esta misma situación en los alcances de la información y los huecos que se ven en esta premura del proceso de plebiscito es lo que le puede dar la oportunidad entonces a que lleguen las impugnaciones, a pesar de que las autoridades impulsoras dicen no, nosotros esperamos los amparos, pero no va a haber ningún problema. Yo creo que son muy optimistas, pero bueno, también queda demostrado que las autoridades en San Luis Potosí son muy optimistas y que sin embargo luego tienen que andar suspendiendo obras, dejando sin efecto paso a desnivel, o bien teniendo que rendir información que luego habían dicho que no era necesario que hicieran, ¿no? Ha quedado demostrado que simple y sencillamente el Congreso del Estado, por ejemplo, toma decisiones sobre las rodillas y luego a fuerza de sentencias pues tienen que desdecirse. Y eso yo creo que va a suceder en el caso de Villa de Pozos si es que se empeñan en sacar adelante la municipalización. Y ojo con esto, no quiere decir que la gente de Villa de Pozos no tenga derecho a la aspiración, no quiere decir que no exista la posibilidad de que Villa de Pozos pueda convertirse en un municipio. El problema es un problema de procedimiento que las autoridades han hecho de la peor manera. Licenciado Jorge Chezal, como siempre te agradecemos mucho que nos permitas platicar contigo en este espacio y que pronto te tengamos recuperado hoy por acá.
Muchísimas gracias, hasta luego. Un abrazo. El licenciado Jorge Chezal platicando con nosotros.